Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente en esta noche de estudio bíblico, que nuevamente, por la misericordia del Rey y por su gracia bendita, podemos llegar a ustedes a través de este curso de dispensaciones, del estudio de las 7 dispensaciones. Esta noche ya vamos a ingresar a la segunda dispensación. No se olviden de revisar siempre, que vamos a ver más adelante, a qué se refiere la primera, la segunda, la tercera y la séptima, hasta la séptima dispensación, que no es otra cosa que el plan de Dios a través de los siglos. Amén. Por tanto, la oración de todos los que participamos de este estudio es que realmente sea de bendición para todos ustedes y para la gloria del único merecedor de toda gloria, quien es nuestro amado Rey Jesucristo, de quien somos, por Él vivimos y en Él nos movemos. Entonces vamos a dar inicio esta noche al estudio correspondiente. Bien, ven ustedes, hermanos amados, el cuadrito que les recuerdo va a acompañar a cada una de las dispensaciones. La primera tuvimos un cuadrito que puedes revisarlo ya después con calma. Esta segunda dispensación tiene también un cuadrito que es la dispensación de la conciencia. Esta dispensación, hermanos amados, va desde la conciencia, la dispensación de la conciencia va desde la expulsión del Edén, con el que terminó la primera dispensación, hasta el diluvio. Hasta el diluvio. Ahí tenemos varios aspectos para que ustedes lo puedan revisar. Estos varones que fueron los primeros hijos, esa línea roja que hay en la parte inferior, vas a tomar mucha atención, porque es el orden establecido a través de los siglos. Aparecieron Caín y Abel, ¿no es cierto? Más adelante la descendencia, generaciones de Set, que como vamos a ver con calma, de cómo aparece este personaje llamado Set. La iniquidad del mundo, cómo el mundo se empezó realmente a pervertir. Más adelante, la simiente preservada de los justos, porque el Señor había anunciado juicio. El juicio vendría en el último punto que vemos más adelante, el diluvio. Amén. Cada uno de estos aspectos, si lo ves más de cerca, están con sus respectivos pasajes. Pero a lo que voy, digamos, es que prestes atención al cuadro, que en este caso se trata de la segunda dispensación, la conciencia. Amén. Una vez que se produjo la caída con la que terminó, recuerdan ustedes la anterior dispensación, se produjo la caída en pecado de la primera pareja de seres humanos creados por Dios. De un estado de inocencia pasaron pues a uno de conciencia. Tanto el hombre como la mujer eran conscientes de su estado pecaminoso, y por ello es que una primera reacción, se avergonzaron de su desnudez. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis capítulo 3, versículo 7. Amén. Ya. La primera caída en desobediencia del ser humano provocó que el pecado entrara en la tierra, por lo que el Señor la maldijo. Eso hemos estudiado en la primera dispensación. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 17. El Señor estableció juicios para el hombre, la mujer, la serpiente y Satanás, sucesivamente, que están descritos en Génesis 3, 15 al 19. Terribles consecuencias ocasionaron la desobediencia en el huerto de Edén. Las generaciones que se irían sucediendo desde Adán conocerían muerte espiritual y muerte física. En este punto, solamente recordarles a qué se refiere la muerte y qué diferencia entre la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual es la separación de la comunión con Dios, y la muerte física es la muerte, ya empiezan a contarse los días del hombre. No olvidemos que Adán y Eva tenían cuerpos eternos, ¿verdad? Pero una vez que cayeron y desobedecieron, entró el pecado en el mundo, entró en ellos,
ya definitivamente, hermanos queridos, fue algo realmente terrible. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, esto pasó ya justamente. De pronto la tierra, que hasta ese momento era un vergel, esto lo hemos estudiado en la primera dispensación, llegaría a tener con el tiempo lugares desérticos, con espinos, con cardos. El trabajo del hombre sería muy duro para conseguir el sustento diario. Los dolores en la mujer al concebir se multiplicarían. La serpiente, al haber prestado su cuerpo al enemigo de las almas, Satanás, se arrastraría sobre su pecho. Sin embargo, el Señor, al emitir su juicio a Satanás, establecería la primera promesa registrada en la Biblia. En este punto, amados, yo les pediría lo siguiente. Conforme vayamos desarrollando cada una de las siguientes dispensaciones, tengan a la mano, por favor, su Biblia y un cuaderno de notas para ir anotando y después repasando, revisando. Aquí, por ejemplo, encontramos, para recordarles nada más lo que ya vimos en la primera dispensación, la primera promesa en la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Muchas promesas hay en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Bien, vemos, hermanos amados, hay dos cuadritos. Justamente en la promesa que el Señor hizo está que de la simiente de la serpiente, que es del enemigo, que es del diablo, vendrían aquellos que herirían al Señor en el calcañar, lo llevarían a la cruz. Pero el Señor, al resucitar y vencer al que tenía el imperio de la muerte, dice, él aplastaría la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente venció sobre Satanás. Previamente, el enemigo indujo a la plebe para que puedan llevarlo a la cruz, pero el Señor, el Padre, resucita al Hijo, y el Hijo vence sobre la muerte y vence al enemigo aplastando la cabeza. Amén. Esto vemos, hermanos amados, que a través de los siglos existirían dos simientes. Una simiente santa de Dios y otra simiente del maligno. Amén. Por esto la Biblia enseña la existencia de los hijos de Dios y los hijos del maligno. ¿Dónde podemos encontrar Juan capítulo 6, versículo 70? Por favor, puedas revisar. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Gloria al nombre del Señor. Encontramos, puedes anotar en tu libreta, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 70. ¿Qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? Para apoyar lo que estamos viendo, amén. Entonces, dice la Escritura lo siguiente. 6:70, dice la palabra de Dios. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Otro pasaje más adelantito encontramos en 8:44, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros, ahí está clarito, el Señor está hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Amén? Entonces, habría enemistad permanente entre estas dos simientes, hijos de Dios, hijos del diablo. A través de la simiente santa llegaría el Salvador Jesucristo, el segundo Adán. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver rapidito, tú en tu Biblia que estás a la mano, como te he pedido que lo hagas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte, escucha iglesia, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el 45, más adelantito, dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así. Entonces, que vencería a Satanás, precisamente nos dice la palabra, en la cruz del Calvario, y restauraría lo que el enemigo le quitó al primer hombre en el huerto de Edén. Porque ha sido un robo también. Todo lo que pertenecía a Adán, por engaño, le hurtó, porque es ladrón, dice el Señor.
Y entonces hoy está detentando el enemigo algo que no le pertenece. Dios entonces determinó que el ser humano se guiase por su conciencia y pueda vivir en sujeción al Señor. Este era el propósito de Dios al establecer la dispensación de la conciencia. Un ratito. Entonces dice, sin embargo, muy pronto los hombres se entregaron a pasiones desordenadas y la tierra la llenaron de violencia y maldad. ¿Dónde encontramos esto? Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué nos dice la Escritura? Rápidamente nos vamos a ese pasaje. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, hermanos, el Señor dispuso juicio, pues, sobre la tierra contaminada de maldad. Recordamos siempre, empezamos con la dispensación de la inocencia, todo estaba una belleza. El hombre desobedeció, vino la caída, sobrevino la caída, y estamos viendo ahora la dispensación de la caída. Y entonces el Señor quiso que todos se movieran en su conciencia, pero lamentablemente no fue así. Por eso, más adelante aparecen los hijos de Adán y Eva. Caín y Abel, los primeros hijos nacidos de Adán y Eva, son, escucha, representantes de las simientes opuestas. Abel, según leemos, era justo, mientras Caín era del maligno. Y la Biblia está llena de esta enemistad. El espíritu de Caín nunca termina hasta que la simiente de la mujer, nunca terminará hasta que la simiente de la mujer regrese para establecer su reino en la tierra. Y su adversario, aquel maligno, se ha echado en el lago de fuego. Por eso la Biblia también dice en algún pasaje que el mundo entero está bajo el maligno. Estos la Biblia identifica como los hijos de Dios, de parte de Abel, de la ascendencia santa, o hijos de Dios, y la otra simiente de Caín, identificada con los hijos del diablo. Ahora bien, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Dónde encontramos esto? Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Tú lo revisas en tu Biblia y lo anotas en tu libreta. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vemos, hermanos amados, constantemente hijos de Dios, hijos del diablo. La Biblia está llena de esta permanente enemistad. Vamos. Bien, ¿qué vemos en el cuadro? A un Abel ofreciendo corderitos y a un Caín ofreciendo productos de la tierra. El relato bíblico nos muestra que Caín y Abel trajeron sus ofrendas respectivas al Señor. Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras Abel trajo de los animales de su rebaño. La ofrenda de Caín, no respondía, escucha, a la voluntad de Dios, pues traía el resultado de una tierra bajo maldición. Si la había maldecido, le dijo el Señor a Adán, por causa tuya la tierra es maldita. Pero Abel trajo una ofrenda de expiación, es decir, sustitución hecha en fe. Sería pues necesaria la muerte de un ser, es un principio espiritual, sería necesaria la muerte de un ser vivo en sustitución del que ofrecía la ofrenda al Señor. Todo esto apuntaba ¿a qué? A la llegada del Mesías Jesucristo, que en su muerte en la cruz del Calvario, que sería entonces el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muchos corderitos, machos cabríos se fueron ofreciendo a través de los siglos, apuntando ¿a quién? A la llegada del Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Se cumple asimismo, ahí está bien importante este aspecto que lo medites, hermano, hermana. Se cumple asimismo un principio bíblico que indica que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Indudablemente Adán, su padre, como sacerdote de la familia, les había relatado la historia de la caída. Evidentemente, cuando decimos Adán actuaba en la calidad de no es que ya se había instituido el ministerio sacerdotal, sino que es cabeza de familia. Como cabeza de familia,
Adán les había relatado, les ha tenido que relatar la historia de la caída y sus consecuencias trágicas, como también de la cobertura de sacrificio que Dios había provisto para ellos en su culpabilidad. Recordemos, si revisas la primera dispensación, vas a ver que el primero que hizo los sacrificios no fueron ellos, fue Dios. Dios que mató 2 corderitos y los vistió con sus pieles a ambos. Amén. Más adelante vemos el siguiente día, justamente allá, siglos más tarde, se cumplirá lo que está registrado en Juan 1:29. Siglos más tarde, cuando vino el Señor en su primera vez, ¿quién identifica al Señor Jesús en el Jordán? El siguiente día vio Juan, el profeta, Juan el Bautista. Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba identificando quién sería aquel que vendría a ser el Cordero de Dios. Hermanos amados, definitivamente encontramos ese momento tan trágico, cuando Caín mata a Abel. Lo que la Biblia menciona como el camino de Caín. El camino de Caín o la conducta de Caín desagradó a Dios, porque Dios no aceptó su ofrenda, pero el sacrificio de Abel fue aceptable al Señor. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel respondía a la voluntad de Dios. Por eso nosotros nos dice la Escritura que debemos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Esta evidencia del favor divino aumentó los fuegos de enemistad en el corazón de Caín, por lo cual se levantó, mató a su hermano justo. Así Adán y Eva fueron destinados a cosechar las primicias de la caída, al ver a su primer hijo convertido en un homicida y su segundo hijo la víctima asesinada. Consecuencia de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Lo que la Biblia menciona, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aconteció andando el tiempo, nos dice el relato bíblico, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. ¿Y qué nos dice? Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejitas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Tú lo puedes leer, puedes anotar, Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Qué dice la Escritura? Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró, dice Jehová, con agrado a Abel, ¿no es cierto? Y definitivamente ella su ofrenda, amén. Pero el 5, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Nos dice 1 de Juan 3:12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vuelvo a insistir. En otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos lo que nos parecía que estaba bien. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es muerte. Por eso está la palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para saber qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada. Más adelante encontramos, hermanos, que el Señor restaura. Hay una renovación del hijo perdido. Dios dio a Adán y a Eva otro hijo y renovó la simiente justa de Set. Con el nacimiento de Set, al fin, Abel tuvo un sucesor que anduvo por fe y agradó al corazón de Dios. Y así parece que la rápidamente creciente población del mundo, por varias generaciones, siguió la corriente, por así decirlo, bien de Caín o bien de Set. Amén. En quien los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pasaron los años, hubo descendencia de Set, porque Abel había muerto, y también hubo descendencia de Caín. Conoció, dice en Génesis 4:25, y esto lo puedes ver, lo puedes anotar. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio luz a su hijo y llamó su nombre Set.
porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4, 25. ¿Ven? Vamos más adelante, hermanos amados. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar? Prácticas perversas. La corrupción que había llegado a ser tan grande en el linaje de Caín se esparció sobre toda la tierra. Esto que empezó con Caín, hermanos, lamentable y tristemente, la maldad del hombre era casi inconcebible. Se practicaba toda imaginación perversa del corazón, hechos de violencia por todas partes. La vida ya no se consideraba como sagrada, hasta que Dios, considerando que todos los tratos ordinarios para con los hombres eran insuficientes por la magnitud de la corrupción, resolvió destruir el mundo con un diluvio. Aquí viene lo siguiente, hermanos amados. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que dice que estos días que estamos viviendo serían como los días de Noé. Ese personaje que vamos a ver más adelante es precisamente Noé, que es el pregonero de justicia. Más adelante encontramos a Noé. En medio, hermanos, ya les digo algo, por favor, nunca lo olviden y anótelo si se quiere. Siempre el Señor tiene pueblo, tiene un remanente. A pesar de la maldad que puede estar llena, digamos, siempre hay un remanente, hay pueblo, hay hombres y mujeres de fe que le son fieles al Señor. En medio de la maldad universal fue hallado un hombre fiel, llamado ¿qué? Noé. ¿Qué significa Noé? Noé significa descanso. Anota. No contaminado con la corrupción del mundo. A este hombre justo llamado Noé, Dios anunció su propósito de destruir el mundo y le mandó edificar un arca para la preservación de su familia, por medio de él, la simiente justa. Durante la edificación del arca, la Biblia nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Anunció que sobrevendría lluvia y un diluvio tremendo. No le creyeron, por una parte porque nunca había llovido, era un rocío que ascendía y descendía, y por otra la maldad que, como vemos siglos más tarde en el Nuevo Testamento, que muchos los hombres aman más los deleites que a Dios. Amén. Entonces ahí encontramos este aspecto que es demasiado importante. Llamó a los hombres al arrepentimiento, pero fue en vano. Cuando todo estaba ya listo, Noé con su esposa, sus 3 hijos, sus esposas, los animales para la perpetuación de las especies y para el sacrificio, todos entraron al arca y la puerta fue, escucha iglesia, cerrada por Dios. Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Ahora, un aspecto también no menos importante que quiero considerar a esta altura del estudio es que el arca no es barco. Muchas veces escucha decir el capitán y el barco. No, un ratito. Era un arca que no era para navegar. El arca era para flotar y mantener a flote a toda esa gente que el Señor preservaría en el arca y a los animales. Pero Noé dice la palabra en Génesis 6, 8 al 10, halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Vas a memorizar y nota estos nombres: Sem, Cam y Jafet, porque de estos 3 vienen las razas. Amén, las razas. Bien, vamos más adelante. El arca de Noé, ¿verdad? Y ahí está. Estamos viendo cómo la fue construyendo con todo lo que el Señor le dio, los detalles, es algo extraordinario como el Señor. Hazte un arca, le dice, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea, por dentro y por fuera.
de 300 codos de longitud del arca, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. He aquí, dice, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 6, versículos 14 al 17. Lo puedes leer en extenso más adelante, en el desarrollo de estudio que puedas ir haciendo. Gloria al nombre del Señor, hermanos amados. Precisamente es importante que nosotros veamos estos aspectos. Vemos más adelante, en el estudio que estamos desarrollando. Ahí está Noé y su familia preservados. ¿Qué significa? Salvados, librados del diluvio, el diluvio universal. Noten ustedes que el juicio en ese tiempo fue con agua. Lo que viene de la gran tribulación es con fuego. ¿Amén? Vamos más adelante, hermanitos. Todas las especies preservadas, ahí está, entrando como el Señor le había indicado. Tú puedes ver en detalle cómo el Señor había ordenado que sean preservados animales que después serían para preservar la especie. El diluvio, tremendo, ¿no es cierto? Tremendo diluvio, que cayó sobre toda la tierra. Esto fue algo, como está escrito en la palabra, fue algo universal, hasta que los montes más altos sean cubiertos. Hoy día podríamos hablar del Everest, ¿no es cierto?, que es el monte más alto. Todo fue cubierto por agua. Cuando papá cerró la puerta, nadie la abre, hermanos. Y ya aquellos que no quisieron oír, no entendieron, fueron llevados por el diluvio. Amén. Ahora, ahí vemos otra vez, hermanos queridos, el cuadrito. Amén. Cada vez lo vamos a repetir, hermanos amados, por su importancia, para que tú lo revises vez tras vez. Amén. Este cuadrito es bastante didáctico, porque ya nos habla de la segunda dispensación, la conciencia. Ahí tenemos empezando, ¿no es cierto? Aquí empieza la segunda empieza la senda de la simiente, ¿no es cierto? Nota tú algo que te voy a ver que consideres. Siempre vas a encontrar una línea roja. Esa línea roja a través de las dispensaciones va a llegar al final, a la venida del Mesías. El Mesías vendría a través de la simiente santa, que están descritos ahí, Enos, Cainán, Nahanael, Aret. Todos estos que están mencionados acá fueron salvados, amén, murieron antes del diluvio. Las generaciones de Set se registran en Génesis 5 y dan a conocer que Adán vivió, por ejemplo, 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalalel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. La Biblia registra el primer arrebatamiento cuando también se registra eso, es algo maravilloso, de uno de los patriarcas antes del diluvio, que se llaman patriarcas antidiluvianos, ¿no es cierto? La Biblia registra el arrebatamiento de Enoc, ¿no es cierto?, cuando fue traspuesto, ¿no? Esto lo encuentras precisamente en el capítulo 5 de Génesis, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor en 5, versículo 23, dice, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues 24, anota, Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque le llevó Dios. Ese es tipo, figura y sombra del arrebatamiento en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Amén? También se da a conocer que el hombre con mayor edad también se registra antes del diluvio. ¿Quién fue? Matusalén. Imagínate que conozcas una persona con muchos años. Hoy día uno se sorprende de que tiene más de 100, 110,
Matusalén vivió 969 años. Imagínense usted eso. ¿Dónde se encuentra? Génesis 5, versículo 25. Ahí empieza a hablar de Matusalén. Amén. En el versículo 27 dice, fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Todos estos patriarcas antidiluvianos fueron salvados del diluvio. Y Noé fue salvado en el arca junto con su familia, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya. Gloria a Dios. Salmo capítulo 90, versículo 17. Este pasaje lo vamos a mencionar con frecuencia. ¿Por qué? Porque para ti, para mí, para todos los que de alguna manera estamos en el caminar cristiano, anhelamos que todo lo que podamos hacer en servicio del Rey se cumpla esta palabra. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Amén. Hermanos amados, realmente esta dispensación de la conciencia terminará también en fracaso. ¿Por qué? Por lo que dice más que nada en Génesis capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Dijo entonces, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Versículo 5, 6:5. Anota ese pasaje, Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces sucedió que precisamente el Señor dio 120 años. Eso quiero que lo tomes también en cuenta, por favor, hermanos, porque fueron los días que el Señor dispuso el tiempo para que se arrepientan. Pasaron los 120 años y agregó 7 días más. Eso nos dice la Escritura. Amén. ¿Ya? Ahora, definitivamente es tremenda la maldad que no. Pasó todo ese tiempo y al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, se alzaron el arca, se elevó sobre la tierra. Las aguas subieron mucho sobre la tierra, todos los montes altos que había debajo de los cielos, todos los cielos fueron cubiertos. Amén. Así. Y murió toda carne, hermanos, que se mueve sobre la tierra, y todo hombre quedó, dice, ahí justamente en esta situación de juicio. Amén. Solamente Noé y su familia fueron salvos de este tremendo juicio. Nuevamente vamos, y ahí vemos el gráfico, que lo vamos a repetir de inicio y de final. Sería muy edificante para todos ustedes que lo puedan, tal vez, no sé si es posible imprimir, ver la forma o ponerlo en grande y ver los detalles, porque a veces en el estudio no es posible, ¿verdad? Pero no se olviden que conciencia, la dispensación de la conciencia, amén, gloria al nombre del Señor. De esta manera, hermanos amados, hemos llegado al final del estudio de la segunda dispensación, que es la conciencia. Recuerda que el próximo viernes continuaremos con el estudio de la tercera dispensación, que se refiere al gobierno humano. Si quieres recibir nuestros videos de forma automática, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, haciendo clic en la campanita de abajo. Además, no olvides darle like y compartir nuestros videos, para que lleguen a más personas y puedan conocer
el plan de Dios para la humanidad. Que tengas un bendecido fin de semana. Te espero el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones.